Estudios, Angelino Garzón es vicepresidente de Colombia, acaba de llegar a Washington, una gira importante para este representante del gobierno de Colombia. Vicepresidente Garzón, gracias por acompañarnos y bueno, comencemos hablando de su gira. ¿Qué objetivos trae en esta visita a Washington? Bueno, Juan Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y el propósito de la visita a Washington es trabajar por lograr que el Congreso de los Estados Unidos amplíe las preferencias arancelarias para Colombia y también para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe el Tratado de Libre Comercio con Colombia. En tal sentido, yo voy a sostener entrevistas con voceros del gobierno de los Estados Unidos, con el vicepresidente Biden, con el secretario del Trabajo, la secretaria del Trabajo, la señora Solís, el secretario de Comercio, el señor Gary Lutt, con la secretaria de Estado Hillary Clinton, con voceros y voceras del Congreso de los Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, con los sindicatos, con los empresarios, con ONG de derechos humanos y también con representantes de los medios de comunicación. Usted, su viaje se había anunciado hace ya unos días y se conoció en Washington a través del secretario de prensa de la Casa Blanca que van a presentar el Tratado de Libre Comercio al Congreso para que sea aprobado con Corea del Sur antes de julio, pero dicen no tener los votos para presentar los tratados con Colombia y con Panamá. ¿Eso en algún momento, ese anuncio, le hizo pensar en no venir, puso en duda su agenda ante ese mensaje de la Casa Blanca de que ni siquiera está considerando presentar el TLC con Colombia y con Panamá? Mira, lo primero que tenemos que partir es que a quien más le conviene en el momento y en los actuales momentos el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Colombia es al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, nosotros hoy estamos en una política de avanzar en el desarrollo económico de Colombia, en una política de relaciones comerciales con todos los países del mundo. Los negocios no tienen color político ni ideológico. Nosotros estamos en una política de firmar tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con todos los países del mundo. Y, por ejemplo, los productores agrícolas de los Estados Unidos en los últimos 3 años han dejado de exportar a Colombia a cerca de 800 millones de dólares, no porque nosotros hayamos dejado de comprar. Hoy tenemos mayor capacidad de compra, que le estamos comprando al Brasil, al Paraguay, a Bolivia, a Argentina, al Canadá. El Tratado de Libre Comercio con el Canadá entra en plena vigencia en mayo de este año. Y usted se puede imaginar, nosotros con Tratado de Libre Comercio con Canadá y sin Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, yo creo que buena parte de esos negocios que hoy estamos haciendo con los Estados Unidos se van a trasladar al Canadá en materia agrícola, pero también en materia industrial, comercial. Por eso le reitero, quien más gana hoy con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia son los Estados Unidos. Cuando se empezó a hablar del Tratado de Libre Comercio con Colombia, recuerden las elecciones de noviembre, los republicanos ganan la Cámara y en Colombia se hace el análisis, algunos medios de comunicación dicen esto ya quiere decir que se aprobó el tratado, pero la situación ahora en enero se ve difícil, no se ve la posibilidad de que llegue al Congreso. Uno de los temas que se destacan es el de los derechos humanos en Colombia. Usted recibió una carta de José Miguel Vivanco y algunas de las cifras que cita esa carta del director para las Américas de Human Rights Watch es que dice que en 2010 hubo 38 masacres en Colombia, dice un aumento del 41% comparado con el año anterior, según esa misma organización de derechos humanos. Dice que 44 sindicalistas fueron asesinados en 2010, según la Escuela Nacional Sindical, que es una entidad no gubernamental con base en Medellín, y dice más de 900 amenazas denunciadas por sindicalistas entre 2008 y 2009, según Escuela Nacional Sindical. ¿Cómo le va a presentar usted esa situación a los representantes del gobierno de Estados Unidos que dicen que esa es la razón por la que, por lo menos del Congreso, los demócratas que dicen que por eso no dejan avanzar el tratado? Vea, nosotros tenemos una política definida en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, que es la de consolidar a Colombia como un país en progreso, que es la de consolidar a Colombia como un Estado moderno. Y un Estado moderno se consolida en la medida en que
consolidemos también una política de Estado, una política permanente en materia de promoción y respeto integral a los derechos humanos. Nosotros tenemos una ruta definida, el gobierno que encabeza el presidente Juan Manuel Santos Calderón: crecimiento económico, disminución del desempleo y de la miseria, consolidar una política de seguridad que significa lucha contra la criminalidad organizada, llámese guerrilla, bandas criminales, narcotráfico, delincuencia común, unas relaciones internacionales de amistad y cooperación con todos los países del mundo y una agenda de integral en materia de derechos humanos, incluyendo el respeto de los derechos laborales y ambientales. Esa ruta no la vamos a modificar y esto está ligado también a la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, defender el derecho de los trabajadores a tener sindicatos, como tenemos que defender el derecho de los empresarios a tener sus empresas, promover una política de diálogo social entre empresarios y trabajadores, y por lo tanto somos receptivos a las opiniones, a las críticas de diversos organismos internacionales, de diversos organismos, incluyendo las organizaciones de derechos humanos en el plano nacional. Y somos receptivos porque el mensaje es el siguiente: mientras haya una sola persona asesinada en nuestro país por parte de la criminalidad organizada, mientras haya un solo sindicalista asesinado en nuestro país o un solo defensor de derechos humanos, no podemos cantar victoria. Aquí se trata de lucha frontal contra la criminalidad, llámese guerrilla, bandas criminales, emergentes, delincuencia común, narcotráfico. Y en ese propósito de lucha contra la criminalidad organizada, igualmente hemos dicho, no vamos a permitir, no vamos a tolerar que ni un solo servidor público en nuestro país se vea comprometido con prácticas de violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. La lucha contra la criminalidad organizada la tenemos que ganar con la Constitución en la mano y siendo un ejemplo de promoción y respeto a lo integral de los derechos humanos. Esa agenda que hemos definido como país en progreso, no la vamos a cambiar. No está supeditada si firmamos tratado de libre comercio o no con los Estados Unidos. No está supeditada si hacemos relaciones comerciales con cualquier país del mundo. Es que nosotros hoy estamos convencidos que consolidar a Colombia como un Estado moderno está íntimamente relacionado a una política de crecimiento económico, de empleos decentes, de salarios justos y de total respeto a las normas del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y ambientales. Usted viene del sector sindical. Las mismas cifras de esta carta dicen que desde entre 1986 han sido asesinados 2.800 sindicalistas y que solo se investiga el 25% de esos asesinatos. Usted conoce el sector laboral por dentro y recuerdo que durante los últimos años se ha dicho que muchas de estas muertes tienen que ver con delincuencia común, pero dicen las organizaciones de derechos humanos no es así. Pues le reitero, mientras haya un solo sindicalista asesinado, mientras haya un solo defensor de derechos humanos asesinado, mientras haya una sola persona en Colombia asesinada, no podemos estar tranquilos ni podemos cantar victoria. La política que hemos definido es una lucha frontal contra la criminalidad organizada, llámese guerrilla, narcotráfico, bandas criminales, delincuencia común, y en ese sentido estamos llamando la atención sobre varias cosas. La primera, lucha frontal contra la corrupción. La corrupción se ha convertido en el principal aliado de los grupos armados ilegales y de la criminalidad organizada. Lucha frontal contra la impunidad. Hemos dicho públicamente que tenemos que avanzar en la lucha contra la impunidad. El mensaje que dio el presidente Juan Manuel Santos Calderón a la nueva fiscal, la doctora Vivian Morales, es: señora fiscal, unidos en la lucha contra la impunidad. Le estamos planteando en esta visita a los parlamentarios y parlamentarias que trabajemos en un esfuerzo de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia, la justicia colombiana, en lo que sería un programa que, contando con cerca de 50 jueces, pudiéramos especializarlos en todos los temas de investigaciones y sanciones para los violadores de los derechos humanos. Pero igualmente le adelanto,
vamos a desarrollar mecanismos a partir del gobierno que encabeza Juan Manuel Santos Calderón para que conjuntamente gobierno nacional, fiscales, jueces, Congreso de la República, alcaldes y gobernadores y la colaboración de la comunidad internacional y de la sociedad civil, hagamos un frente de lucha contra la impunidad. Hemos convocado de manera conjunta para diciembre de este año, entre el Estado colombiano, la sociedad civil y la comunidad internacional, la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, uno de cuyos propósitos es avanzar en la lucha contra la impunidad. Y obviamente que paralelo a ello, el Estado colombiano hoy tiene un programa de protección a sindicalistas, a defensores de derechos humanos. Tenemos protegidas casi 11.000 personas con una inversión de cerca de 70 millones de dólares. Somos el país del mundo que más hemos avanzado en mecanismos de protección a sindicalistas, a defensores de derechos humanos, pero esto también queremos relacionarlo con un programa de cultura democrática donde vamos a defender el derecho que tienen los seres humanos a tener organizaciones en favor de los derechos humanos, el derecho que tienen los trabajadores a tener sindicatos, y como vicepresidente estoy dispuesto a judicializar y a denunciar ante la justicia cualquier persona que violente o atente contra los derechos humanos o las libertades sindicales, porque nos parece que es una vergüenza y es una ofensa a la democracia el asesinato de sindicalistas como el asesinato de cualquier persona en nuestro país. Hace poco conversaba con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, país que también tiene pendiente su Tratado de Libre Comercio, y él decía también, como dice Colombia, que este tratado beneficia más a Estados Unidos de lo que beneficia al país. ¿Para qué insistir en un tratado que va a beneficiar más a Estados Unidos y va a poner a los sectores en Colombia a competir con la industria de Estados Unidos, y cuando hay sindicatos en Colombia como la Unión Portuaria que dicen que ojalá Estados Unidos no revise esto mientras se revisan temas sindicales en Colombia y temas de competencia? Pues mire, los negocios no tienen color político ni ideológico. Nosotros tenemos hoy una ruta definida. Queremos consolidar a Colombia en materia económica. Para consolidar a Colombia en materia económica tenemos que ser más productivos, tenemos que ser más competitivos, tenemos que salir a todos los mercados a nivel mundial. En ese propósito, pues queremos, y es deseo del gobierno de Colombia, que se apruebe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, como lo hemos hecho ya con Canadá, como lo hemos ya hecho con la Unión Europea, como lo estamos haciendo con varios países de la región, como lo vamos a empezar a hacer con Corea del Sur. Estamos estudiando lo que sería un acuerdo comercial con China. En ese propósito, por ejemplo, China hoy se ha convertido en el segundo socio comercial más importante para Colombia. Yo quiero hacer esta reflexión fundamentalmente de cara al gobierno de los Estados Unidos, de cara al Congreso de los Estados Unidos, de cara al pueblo y a los trabajadores de Estados Unidos. Usted se puede imaginar cómo sería el escenario en las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos dentro de 5 años, sin tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, pero al mismo tiempo con tratados de libre comercio y acuerdos comerciales de Colombia con todos los países de la región, con el Canadá, con Europa, con China, con Corea del Sur, con el Asia. Yo creo que, querámoslo o no lo queramos, ese escenario puede concluir en que las relaciones comerciales se disminuirían con Estados Unidos y se aumentarían con el resto de países, y eso traería una consecuencia al interior de los Estados Unidos: desempleo, y obviamente se afectarían muchos sectores sociales de las empresas que hoy exportan y hacen negocios con Colombia.